Ave María Purísima. Sin pecado concebido, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Monseñor. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, a este camino de fe, de esperanza y de amor. Ayer, hablando sobre los mandamientos de la ley de Dios, el primer mandamiento, les hablaba sobre el culto a los santos. Y hoy, pues continuando con este tema tan maravilloso, tan especial, vamos a hablar sobre la invocación de los santos. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo 7, dice: el Señor, os aseguro que hay fiesta en el cielo cuando se arrepiente un pecador. Pues, amados hermanos y hermanas, que de tal modo se interesan los santos por la salvación de los hombres, que según nos dice el Hijo de Dios por su propia boca, como lo acabamos de escuchar, se alegran en el cielo y hacen fiesta grande cuando ven que un pecador de la tierra se convierte y hace penitencia. No es justo y natural que a su vez los hombres, o sea nosotros, nos interesemos también por la felicidad de los santos y que contribuyan a su gloria. Todos nosotros contribuyamos a su gloria, tributándoles el culto y honra que a ellos les es debido. Y aquí procede entonces, amados hermanos y hermanas, el que la Iglesia Católica tenga este designio en las fiestas que en su memoria celebra, en las plegarias públicas que les ofrece y en los elogios que hace en sus templos de sus méritos y heroicas virtudes. En primer lugar, amados hermanos y hermanas, la Iglesia los honra con culto religioso, cual amigos y siervos de Dios, que después de gloriosas victorias ganadas en este mundo, se hallan en posesión de su reino y gozan de tranquila y bienaventurada inmortalidad en el cielo. En segundo lugar, los invoca en sus necesidades y les dirige sus plegarias como a medianeros de quienes se vale para con Jesucristo, por Jesucristo para con Dios. En estos dos deberes consiste el culto que la Iglesia les tributa, lo cual corresponde a dos cosas que hemos de considerar en los santos, respecto de ellos y respecto de nosotros. La primera, es decir, respecto de los santos, es su gloria y felicidad inefable, en lo cual testificamos tomar interés muy vivo y parte muy afectiva con el culto que les tributamos como mejor podemos y nos es dado. La segunda, o sea, respecto de nosotros, es el interés que los santos toman por la dicha a que aspiramos, por manera que la justicia y el reconocimiento, nuestro interés y el suyo, nos empeñan en defender y mantener el culto que es debido a todos los santos. Nuestros hermanos protestantes se escandalizan y se levantan contra nosotros porque imploramos el socorro ¿de quién? De los santos, porque pedimos su intercesión y en primer lugar, como lo decía en el día de ayer, el culto a María Santísima, porque los tomamos como nuestros medianeros, como exclaman ellos, reconocer, dicen ellos, otros medianeros, además del verdadero medianero el verdadero medianero que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o bien, como si su mediación no bastara, recurrir a otros, dicen ellos, y dárselos como asociados. Es que se intenta suponer que las divinas plegarias no sean harto poderosas o que unidas a las de los santos sean así, y por esta circunstancia, dicen ellos también, sean más eficaces, más capaces de tocar el corazón de Dios. O sea, que no basta Jesús, necesitamos
una ayuda extra, porque según ellos, pues nosotros no confiamos en esa intercesión, o más bien en esa mediación de Jesús, porque siempre lo reconocemos que el único mediador entre Dios y los hombres, y así lo dice el texto sagrado, es Jesucristo. O en fin, es que se quiere destruir el mérito de su muerte, reducir a la nulidad la virtud de su sangre. Vemos aquí, amados hermanos y hermanas, según esta argumentación de estos amados hermanos, un celo en apariencia, y de mucho, ¿no? En una apariencia ardiente, para, según defender ellos, la fuerza y valor de los méritos del Salvador. Pero este celo, muy lejos de ser, según la ciencia, como lo pide el apóstol, no tiene otro fundamento que el error, ni otro fin que robarnos uno de los más poderosos medios de salvación, como es la intercesión de los santos. Por esta razón han llegado estos amados hermanos hasta falsificar abiertamente el pasaje de San Pablo que dice en 1 Timoteo capítulo 2:5 que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, añadiendo a ese texto una palabra, a saber, solo, con el fin de excluir la intercesión de los santos y su mediación, aunque subordinada a la del Salvador, y no tiene fuerza ni valimiento sino por su medio, como lo dicen ellos. San Basilio Magno lo explica en un texto esto de lo que estamos hablando, el cual el Santo Padre responde con una epístola escrita a propósito en respuesta a la misma tacha que ya echaba a los cristianos el apóstata Juliano, que decía. Entonces, rechazando esta apostasía, escribía San Basilio Magno lo siguiente: yo recibo, dice este Santo Padre, recibo a los santos apóstoles, a los profetas, a los mártires, y les invoco para que rueguen por mí, y que Dios, por mediación suya, me sea propicio y perdone mis culpas. Por esta razón, adoro yo sus imágenes y las reverencio en atención de que estas cosas nos han sido mandadas y ordenadas por tradición de los santos apóstoles. Y aquí entonces, amados hermanos y hermanas, lo que el mismo San Basilio entonces nos dice de la confianza que los cristianos de entonces tenían en qué, en las oraciones de los 40, por ejemplo, mártires que en tiempo de Licinio acabaron su vida en un estanque de hielo. El que se ve afligido recurre a ellos, el que está alegre lo hace también, aquel para librarse de sus males, para mantenerse en la prosperidad, decía este gran santo. Si los herejes hubieran consultado los santos padres acerca de este punto, así como la tradición constante de la Santa Madre Iglesia, no hubieran preferido sus sentimientos privados al sentimiento universal ¿de quién? De la Iglesia. Pues que de haber examinado concienzuda e imparcialmente estas fuentes y esta materia, hubiesen visto lo siguiente: primero, que ponemos nosotros una diferencia inmensa entre el modo con que invocamos el socorro de Dios y el modo con que imploramos el de los santos. Pedimos a Dios, rogamos a Dios o que nos otorgue bienes y gracias o que nos libre de males, por cuanto los santos les son más agradables que nosotros. Les suplicamos tomen en sus manos nuestra defensa y que nos alcancen de Dios lo que pedimos y necesitamos. De aquí procede entonces que usemos dos fórmulas muy diferentes en nuestras oraciones. Muy atentos, amados hermanos y hermanas, pues cuando nos dirigimos a Dios
le decimos, ten misericordia de nosotros. Así lo decimos en las letanías, ten misericordia de nosotros. Escúchanos, concédenos, escúchanos, concédenos. Pero cuando nos dirigimos, por ejemplo, a María Santísima y a los santos, solo lo decimos, y así lo decimos también en las letanías, ruega por nosotros, intercede por nosotros. O sea, que ruegue ¿a quién? Pues a Dios. Que interceda por nosotros. ¿Delante de quién? Pues delante de Jesucristo, delante de Dios por nosotros. Si hubiera visto en segundo lugar los protestantes que el Verbo encarnado es a la verdad el solo mediador de redención y de propiciación, como se les ha respondido tantas veces. Esto es, que solo Él, quien Jesús, nos ha rescatado y redimido con precio de su santísima sangre, que solo Él ha pagado el precio justo de nuestro rescate, y que solo Él, Jesús, nos ha reconciliado y podido reconciliar con un Dios ofendido por nuestros pecados. Todo lo cual expresa San Pablo en aquel mismo pasaje que los referidos herejes han corrompido, que se dio a sí mismo en rescate por todos. En San Pablo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Pero, amados hermanos, no es verdad que Jesucristo sea el solo mediador de intercesión y oraciones, pues que vemos en las sagradas letras que los ángeles y los santos en el cielo ruegan ¿por quién? Por nosotros, y que los mismos hombres pueden y deben rogar los unos por los otros. Cuando a mí me llaman, por ejemplo, Monseñor, tengo esta necesidad, usted puede ahora orar por mí, colóqueme en sus oraciones. Y yo también le digo a mis amados hermanos, colóquenme también ustedes en sus oraciones, en sus plegarias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues rogando los unos por los otros. No hay motivo ni razón alguna entonces para poner en duda este ejercicio de intercesión de parte de los santos y de parte de quién, de los ángeles, ni el socorro que prestan a los hombres que son hermanos suyos y por cuya felicidad se interesan durante su vida. Nos enseña entonces la Sagrada Escritura en varias partes que los ángeles y los santos presentan nuestras súplicas y oraciones, nuestras necesidades y miserias ante el trono de Dios, que se alegran en gran manera por la conversión de un pecador, como lo decía al principio, que acompañan a Jesucristo en el gobierno de las naciones y para juzgarlas al fin del mundo. El ángel Rafael dijo a Tobías, esto lo encontramos en el libro de Tobías, cuando tú orabas con lágrimas, dijo este ángel a Tobías, cuando tú orabas con lágrimas, yo presentaba tus oraciones al Señor. ¿Quién las presentaba? El arcángel Rafael. ¿A quién las presentaba? Al Señor. Entonces, los ángeles llevan nuestras oraciones, nuestras plegarias, las presenta al Señor y Él despacha desde el cielo estas bendiciones para nosotros, si nos convienen. Y en el momento, no en el momento que nosotros lo pidamos, sino en el momento, en el tiempo de Dios, y según vea Dios que nos conviene a nosotros y que sirve también, y que sirva para nuestra salvación. Él no nos va a conceder algo que va a causarnos daño, o que va en contra de su voluntad, de sus disposiciones. Si tú, por ejemplo, le pides a Dios, supuestamente, en una oración, digo supuestamente porque eso no sería oración, que le vaya mal a alguien, que alguien sea arruinado, eso no se le pide a Dios. Entonces a Dios se le pide, Dios no tampoco te va a conceder esa plegaria o esa oración, que no es oración.
porque está salido de tu odio, de tu rencor, ¿sí? Eso le decía entonces el arcángel Rafael a Tobías. Está escrito en el segundo libro de los Macabeos que Jeremías, después de su muerte, se interesaba para con Dios por todo el pueblo de Israel. ¿Después de qué? De muerto. Este es Jeremías, dice el texto sagrado, profeta de Dios, que ruega incesantemente por el pueblo y por toda la ciudad santa. Ahora bien, el profeta había ¿qué? Muerto 540 años antes de escribirse, amados hermanos y hermanas, este pasaje. Esto yo no me lo estoy inventando, esto está en las Sagradas Escrituras. Pero aunque no nos hubiera enseñado la Sagrada Escritura que los santos ruegan por nosotros, pudiéramos ni siquiera imaginarnos de que estos nuestros verdaderos amigos nos falten en nuestras necesidades, que se acabe su protección, que cesen sus oraciones precisamente en tiempo y en circunstancias que pueden sernos más útiles y más eficaces. Cuando más lo necesitamos, ahí va a estar siempre ellos con nosotros. Si eso lo hicieron acá en la tierra, y vemos, ahí lo explicaba yo en el día de ayer, cómo estos hombres de las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, intercedían por el pueblo y Dios los escuchaba. Ahora que están con Él, gozando de la gloria eterna, pues ellos piden y siguen rogando por nosotros. En primer lugar, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y nuestra Madre. Entonces, ¿han perdido acaso allá en el cielo, por una circunstancia tan gloriosa, su crédito para con Dios? Cuando tanto lo tenían siendo, aún, como le dije yo ahora, moradores acá en la tierra. Ellos gozan ahora, como San Matías, cuya memoria fiesta celebramos en el día de hoy. Ellos gozan ahora en el cielo y al lado de Dios. Y tienen, digamos, esa atención, voy a utilizar este término, de Dios. Cuando ellos se acercan, y utilizo este lenguaje para hacerme entender de ustedes, amados hermanos, se acercan a Dios a pedirle por uno de nosotros, a interceder por nosotros. Allá ellos entonces gozan de este privilegio. Y Dios, que es bondadoso, que es tierno, Dios que perdonó a todo un pueblo por la sola oración, por ejemplo, de Moisés, mortal, que era mediador entonces, no hará nada ahora en consideración de tantos mediadores que vivirán eternamente, que están siempre en su presencia, cercanos a su divina persona. Pero ¿qué razón, o más bien qué consecuencia más mal sacada y peor seguida que inferir de todo esto, que esta mediación es injuriosa a la del Salvador, no menos infundada y irracional que la que hemos reputado antes, de que el honor y cultos que tributamos a los santos y parte disminuye el que debemos de justicia y ante todo a su Dios y Señor nuestro. Pero por cuanto pretenden los herejes que la mediación que se atribuye a los santos y a la invocación que se les dirige tenga algo chocante u ofensivo a nuestro Señor Jesucristo, yo les pregunto si la de los justos en la tierra, en virtud de las oraciones que dirigen y ofrecen a Dios unos por otros, no perjudicaría aún más a la del Hijo de Dios, a quien todos reconocemos por verdadero y primer mediador de un modo eminente y privativo. Ahora bien, siendo de toda evidencia que los justos de la tierra no usurpan de modo alguno su poder divino, y que el poder que ellos ejercen no es ni absoluto ni independiente, es de la misma evidencia y certidumbre que no se entrometen ni perjudican sus derechos
ni su autoridad, y mucho menos su oficio y dignidad. Porque, en fin, amados hermanos y hermanas, es que nuestros adversarios usurpan estos derechos y prerrogativas divinas cuando ruegan por sus hermanos, porque entre ellos los hermanos separados ruegan los unos por los otros, piden y claman al cielo los unos por los otros. Eso se llama intercesión. No lo creen así y tampoco se atreven a decirnos que nosotros usurpemos cuando rogamos unos por otros tales derechos, tales prerrogativas. Invoquemos entonces, amados hermanos y hermanas, para terminar, a los santos. Dirijámonos a ellos, y a ellos dirijamos nuestros corazones, plegarias y votos para alcanzar que estos amados hermanos que atacan tanto nuestra fe católica y apostólica alcance por nuestra oración e intercesión la conversión de todos ellos. Del mismo Dios de las misericordias haga entonces el cielo que experimenten prontamente sus efectos y conozcan ellos mismos por feliz experiencia suya cuán útil es invocar a los santos, y ojalá, en fin, merezcan entrar en eterna sociedad con ellos en el cielo. Oramos por aquellos que nos atacan, por aquellos que nos acusan de idólatras, para que ellos entiendan lo importante que es María en los cielos y todos los santos. Y hoy, pues, pidiendo la intercesión de San Matías, que nos ayude en este caminar y en este peregrinar, en este combate espiritual, y que un día, junto con María, San Matías y todos los santos, nos encontremos allá en el cielo, alabando y glorificando al Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concebido, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.